El tema de hoy es realizar una inversión de giro de un motor eléctrico trifásico. Diseñar su circuito de potencia y su circuito de mando teniendo las consideraciones de paro por sobrecarga, paro por emergencia y también paro normal. Bien, para ello ocupamos un motor eléctrico trifásico puede ser de 6, 9, 12 puntas y alimentamos con las tres líneas. Necesitamos una fuente de alimentación trifásica también y los dispositivos del circuito de potencia. Por acá en el simulador es SimuRelay, disponible en Play Store para quienes desean descargar y utilizar. Este simulador es bastante útil porque puedes utilizarlo pues en tu celular, en tu tablet, ¿no? Bien, tenemos las líneas trifásicas ahí y vamos a implementar un interruptor termomagnético. Es el dispositivo que estábamos viendo. Puede ser un guardamotor también, pero vamos a hacer esta configuración. Interruptor termomagnético de 3 polos. Ahí lo tenemos y vamos a conectar las líneas. ¿Qué función cumple un interruptor termomagnético en el circuito de potencia? Su función es seccionar, conectar y desconectar todo el circuito de potencia desde la fuente de alimentación. Además, cumple la función de proteger a los conductores eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. ¿Correcto? El interruptor termomagnético se nombra con esta letra y ese número, ¿no? Q. 1 indica que es el primer interruptor termomagnético y si tenemos otro ya será Q2, Q3 y así sucesivamente. Cabe mencionar que este símbolo es el mismo para un guardamotor, pero la diferencia está en que el guardamotor dice QM, QM1, QM2 y así. Bien, luego conectamos a un elemento de conmutación, que en este caso es un contactor, dos contactores, ¿no? Dos contactores de potencia, son dos contactores de potencia, o contactores nada más lo puedes llamar, para los motores, ¿no? Con eso vamos a conectar de una manera u otra, tal como vamos a estar viendo, para realizar la inversión de giro del motor. Conectamos por acá el primer contactor, esta es la parte de potencia del primer contactor. Conectamos las líneas y conectamos otro por acá. Listo, otro contactor. Perfecto. Muy bien. Luego vamos a ver cómo se conecta esto, ¿ya? Primero vamos por acá. Después de ese contactor tenemos un dispositivo de protección térmica. A ver, ¿cuál era la función del contactor? No te mencioné. El contactor cumple la función de un interruptor, por decirlo de esa manera, que permite abrir o cerrar todo el circuito de potencia también, pero desde un circuito de mando, de un circuito de control. Básicamente es un interruptor grande para manejar grandes cantidades de corriente. Por ejemplo, acá tienes un contactor, puedes ver. Cuando tú activas la bobina, por acá, pones tensión entre A1 y A2, una tensión que te dice acá 220 volts con la frecuencia 60 Hz. ¿Qué va a pasar? Esa bobina se convierte en electroimán y esta parte móvil se va hacia abajo, ¿no? Y se queda ahí, mientras la bobina está activada. Cuando hace ese movimiento, cierra los contactos principales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también cambia de posición en los contactos auxiliares, en este caso tiene un solo contacto auxiliar. Bien, ese es un contactor. Permite, en este caso, cerrar los contactos mediante la activación de la bobina o desactivar también, o abrir esos contactos para desactivar el motor. Continuamos. ¿De cuántos amperes son los contactores? Nos pregunta por ahí Hugo. Tenemos de diferentes corrientes o amperes, ¿no? de los contactores. Puedes tener uno de 9 amperes, de 12, de 18, de 25 y así, ¿no? No existe pues contactores que tengan valores, digamos, de 10, 11, 12, 12.5, no. 12 sí, pero no hay valores por ahí de todo tipo, ¿no? Entonces hay normalizados, valores comerciales, por llamarlo de esa manera, al igual que el interruptor termomagnético. Bien, vamos por acá y continuamos con este dispositivo que es un relé térmico. El relé térmico cumple la función ¿de qué? De proteger al motor
de sobrecargas. Se entiende por una sobrecarga cuando el motor empieza a consumir una corriente mayor para el que está diseñado. Y esa corriente empieza a generar calor. Recuerda que los bobinados del motor están fabricados para soportar cierto nivel de corriente. Si excedemos esa corriente, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a calentar, puede deteriorarse por ahí el aislamiento o el aislante. Recuerda que son barnizados y puede provocar algún cortocircuito y el motor se quema, ¿no? Entonces, la idea es proteger, ¿no?, al motor de sobrecargas, y para ello justamente se emplea el relé térmico. El relé térmico, dispositivo de protección térmica, ¿no? Claro, cumple otras funciones también, por ejemplo, puede dispararse ante la falta de una línea y otros más, pero la principal función es protección térmica. ¿De acuerdo? Acá surge a veces preguntas muy recurrentes. Y dicen, pues, si este es un interruptor termomagnético, ¿por qué utilizar ya un relé térmico, ¿no? Si arriba cumple la función térmica. La respuesta es muy sencilla, es que este dispositivo, el interruptor termomagnético, está pensado, está preparado para proteger cables. Y además, no permite una regulación de corriente para la protección térmica. En cambio, este dispositivo, el que es un relé térmico, que ves acá, cumple la función de proteger al motor especialmente, o cualquier otra carga, no solamente al motor. Y además ofrece regulación de corriente de protección térmica. Tú puedes regular a la corriente que trabaja tu motor por su factor de servicio. Esa es la función de un relé térmico. Es por ello que es necesario acá. ¿Y qué pasaría si utilizas, por ejemplo, un guardamotor? El guardamotor ya cumple la función del interruptor termomagnético y a la vez del relé térmico. Cuando necesites emplear un guardamotor, solamente sería necesario guardamotor y contactor, ¿no? Con eso es suficiente, tu motor estaría protegido ante cortocircuitos, sobrecargas, y además te permite hacer maniobras con los contactores. Bien, chicos. Y continuamos por acá con nuestro diagrama, ¿no? Ya entendemos para qué sirve cada uno de esos dispositivos. Mira, vamos a conectar acá el relé térmico. Este es un relé térmico y lo acoplamos directamente al contactor. Recuerda que el relé térmico trabaja asociado a un contactor. El relé térmico tiene unos pines que se insertan al contactor. Y acá pasas, pues, sales de tu tablero y te vas hacia tu motor eléctrico, ¿no? Tenemos un motor eléctrico trifásico. Ahí está. Motor eléctrico trifásico y conectamos, ¿no? En ese orden, a ver, en ese orden. Muy bien. Y por acá, importante, cable de protección de puesta a tierra. Vamos a ingresar acá. Este es el símbolo. Hasta ahí me indicas, ¿tienes alguna consulta, alguna duda? Vamos a guardar. Hemos hecho simplemente un circuito de potencia, como ves, para un arranque directo, ¿no? Un arranque directo. El motor girará en un sentido o en otro sentido, dependiendo, pues, de cómo se hayan conectado estas líneas. Si queremos cambiar el sentido de giro, ¿cómo hacemos? Debemos invertir dos de las líneas, ¿cierto? Dos de las líneas, solamente dos, y con eso hacemos la inversión de giro. Así, tal como se ha hecho acá. Pero antes de ingresar esto, vamos a hacer un arranque directo, ¿eh? Y después agregamos el segundo contactor y continuamos. Mira, vamos a necesitar en este caso un pulsador de parada, un pulsador de marcha, ¿ya? Un pulsador de contacto normalmente cerrado y otro de contacto normalmente abierto. O también, aparte, podemos agregar un paro de emergencia, ¿no? Un botón de paro de emergencia. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Vamos por acá. El circuito de mando también necesita alimentación. Recuerda que en el circuito de mando, tu receptor, ¿qué es? ¿Qué elemento es el receptor? O sea, el elemento que va a consumir corriente. ¿A quién vas a controlar? Es a la bobina del contactor, ¿no? Empezamos por la primera bobina. Ahí está. Bobina del contactor KM1. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a tomar una alimentación de por acá. Voy a suponer que por acá tengo 380 volts. 380 volts en la tensión de línea, y para mi circuito de mando yo necesito 220 volts. Para tener 220 volts de este circuito trifásico, ¿no? De esta alimentación trifásica con neutro, basta con tomar una línea y el neutro, nada más. Cualquiera de las líneas con el neutro te va a dar 220. Entonces voy a tomar un interruptor
termomagnético de un solo polo suficiente, ¿no? Un solo polo para proteger a la línea, y el neutro lo voy a dejar libre, ¿no? O sea, va a ir directo hacia mis elementos, hacia mi circuito. Vamos por acá. Ponemos esta línea acá. Neutro, y esto es línea. Listo. Ahí está. Línea y neutro. L3 con neutro y tienes 220 de acá, suponiendo que tenemos 380 entre líneas. Perfecto. Ahora, para activar la bobina, debo implementar ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Condiciones de parada en primer lugar, por seguridad. Debo priorizar la seguridad de mi motor, ¿no? Mi motor debe detenerse cuando exista sobrecargas. Y el dispositivo encargado de decirme que hay sobrecarga o no en mi motor, ¿quién es? ¿Será el contactor, relé térmico o interruptor termomagnético? Para ti que estás atento, ahí esa es la pregunta. ¿Qué dispositivo hemos dicho que protege al motor de sobrecargas? ¿Sí? ¿Quién? Vamos, el relé térmico. El relé térmico. Entonces, vamos por acá. El relé térmico tiene contactos auxiliares, ya por si no lo sabías. El relé térmico tiene contactos auxiliares. Tiene dos contactos auxiliares. Uno que es normalmente abierto y otro que es normalmente cerrado. Por acá tengo uno, mira. Este es un relé térmico. Ahí lo ves, es un relé térmico. Tiene dos contactos auxiliares. Uno de contacto normal abierto, acá 97-98, y otro de contacto normal cerrado. El que se utiliza para desactivar a la bobina del contactor en cuanto hay sobrecarga es el normal cerrado, porque cuando hay sobrecarga, este dispositivo abre el contacto que estaba cerrado y cierra el contacto que estaba abierto. Entonces se utiliza el contacto 95-96. Pero acá vamos a representar ambos. Vamos a representar ambos y conectamos por el contacto normalmente cerrado. Ingresamos por acá. En el Simu Relay, el contacto de relé térmico no existe así como tal, preciso, sino que debes darle nombre. Ese es unos contactos de un relé normal, ¿no? Un relé común. Y te diriges por acá en valores. Vas en tag, primero el número. Bueno, es mi primer relé térmico, tendrá el número 1 y el tag, o sea, el nombre de relé térmico se nombra con la letra F, ¿no? Entonces, voy cambiando y busco la letra F. Cuando ingreso la letra F, automáticamente aparecen los contactos. 95-96, normal cerrado, 97-98, normal abierto. Lo que voy a emplear para acá es el normal cerrado. Ingreso al 95 y del 96 me voy hacia el resto de mi circuito. En mi circuito puedo tener un paro de emergencia o como no también. Observa acá, ¿qué es lo que se ha hecho? A ver, mira. Tienes la línea, por acá baja la línea al contacto 95 de mi relé térmico y del 96 sale un cable y se va ¿hacia dónde? Hacia un pulsador de parada. Pero antes de ese pulsador de parada nosotros vamos a implementar un paro por emergencia. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a hacer eso. Voy a implementar, este es el símbolo de un paro de emergencia. Eso de ahí, algunos le llaman Z, le dicen hongo. Y lo conectamos. ¿Cómo se conecta? En serie. Siempre debe conectarse en serie. Y ahora, de acá recién vamos a conectar el pulsador de color rojo de contacto normalmente cerrado. El símbolo de ese pulsador es este de acá. Ahí lo tienes. Y también se conecta en serie. Todos los contactos normalmente cerrados se conectan en serie para que formen un solo camino para la corriente, de tal manera que cualquiera de esos se abra, todo el circuito se detenga. Este se va a abrir por sobrecarga, esto en condiciones de emergencia y esto en condiciones normales. Tú como operador vas a presionar ese botón y el motor debe detenerse. Perfecto. Ahora vamos por acá. Del botón de parada normal o del paro de emergencia, no sé, depende qué es lo que consideres. En este caso del botón de parada por paro normal o el stop, llevamos un conductor hacia un pulsador. Recuerda que ahora mismo estamos controlando solamente un contactor. Ya, vamos a hacer un arranque directo primero. Llevamos hacia un pulsador y del pulsador, este es el pulsador de contacto normal abierto, nos dirigimos hacia la bobina. ¿De quién? De mi contactor. Listo. Vamos a poner por acá. Vamos a poner acá. Pulsador de contacto normal abierto. Y de acá nos dirigimos a la bobina.
al A1 específicamente, al A1. Recuerda que el contactor tiene su bobina y esos bornes de la bobina se nombran como A1 y A2. Ahí lo ves, A1 y A2. Del A2 vamos a cerrar directamente el circuito con el neutro. Así que conectamos hasta acá. A ver, nuevamente. Ahí está. Listo. Hasta ahí ya podemos simular el circuito. Presionamos por acá para cerrar el circuito de potencia y el circuito de mando. Y cuando tú presionas ese botón pulsador, ¿qué va a pasar? Se activa la bobina, el contactor acá cierra y el motor debe arrancar, ¿no? Presiono, ahí está. Arranca el motor. Dejo de presionar, se vuelve a abrir, porque este es un pulsador. El pulsador solamente cambia de posición cuando mantienes presionado el medio de accionamiento. Si tú dejas de presionar, ese pulsador, sea abierto o cerrado, regresa a su posición normal. En este caso es abierto, ¿no? Normalmente abierto, y regresa a su posición normal. La idea es que cuando tú presiones el pulsador, el motor arranque, y si dejas de presionar, el motor quede encendido, ¿no? Sigue encendido. Sigue encendido incluso después de dejar de presionar el pulsador. Para ello se hace una configuración muy conocida, ¿no? Y es el automantenimiento o realimentación. Vamos a cambiar el nombre de ese contacto auxiliar y le vamos a decir que es del contactor KM1. Ya has visto dónde está ese contacto auxiliar en el contactor, ¿cierto? Acá lo tienes. Acá está. Este es el contactor y por acá tienes un contacto auxiliar normal abierto. Hay contactores que tienen, en vez del normal abierto, uno cerrado, y ahí no podrías hacer el automantenimiento. Tendrías que agregar un bloque de contactos para que pueda realizar el automantenimiento, ¿no? Y ahora, como acá tenemos, y vamos a conectar en paralelo. Conectamos en paralelo. Ahí. Conectamos en paralelo ¿a quién? Al pulsador de marcha, a la señal de marcha. De tal manera que cuando tú presiones el pulsador se activa la bobina, este contacto se cierre y después de dejar de presionar el pulsador, la bobina quede encendida. Te explico, a ver, para quienes tal vez son nuevos y tal vez no lo captan a la primera, pero para que están acá para aprender, ¿cierto? Entonces, mira, te ingresas por acá, hasta acá tienes tensión, ¿sí? Y por acá el A2 pues está conectado directamente al neutro. Cuando tú presionas este botón, ese contacto se cierra. En ese momento, ¿qué sucede? Vas a tener flujo de corriente a través de ese contacto, activando la bobina, ¿no? Tú activas la bobina, ¿bien? Nuevamente, tienes flujo de corriente por ahí, ¿ya? Y activas la bobina. Cuando la bobina del contactor se activa, tanto contactos principales como auxiliares cambian de posición. Este contacto del contactor, normalmente abierto, se va a cerrar. Se cierra acá. Y al cerrarse, adivina qué va a pasar. También vas a tener flujo de corriente por acá, ¿no? Hasta tu bobina. Eso sucede en un instante bastante corto, ¿ya? Un periodo de tiempo bastante corto, solo cuando mantienes presionado el pulsador, ¿no? Pero cuando dejas de presionar el pulsador, ¿qué pasa? Este contacto se abre, esta corriente que había por ahí desaparece, pero la bobina queda encendida. Queda encendida. ¿Por qué? Porque su contacto acá se ha cerrado. A eso se le llama automantenimiento. ¿Por qué? Porque la bobina o el contactor se automantiene o se mantiene encendido gracias a su propio contacto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a simular, a ver nuevamente y ver si funciona. Pues cerramos circuito de potencia, control, presiono el pulsador acá, presiono ese pulsador y ¿qué va a pasar? Se activa y si dejo de presionar queda encendido mi motor. Ahora mismo el motor está en sentido antihorario, ¿no? Está en sentido antihorario. La idea es que tú puedas realizar el cambio de giro de ese motor. O sea, hagas girar en un sentido horario o sentido antihorario a tu conveniencia o dependiendo del proceso, ¿no? ¿Cómo se hace la inversión de giro? La inversión de giro se hace cambiando de posición dos de las líneas en el motor, dos de las líneas de alimentación. Observa. Acá, ahora mismo, ¿cómo está llegando las líneas acá al motor? Tienes por acá L1 que llega a U1, tienes por acá L2 que llega a V1 y L3 que llega hacia W1. ¿Sí? Cabe mencionar que U1, V1 y W1 no siempre está presente en los motores, se nombra de otra manera. Ya, se nombra de otra manera. Por ejemplo, esta es la norma IEC, ¿no? La NEMA lo llama como norma NEMA T1, T2 y T3, ¿no?
Así, ¿ya? Bien. En ese orden de conexión de las líneas, el motor está girando en sentido antihorario. Pero si yo quiero que el motor gire al otro lado, ¿qué debo hacer? Debo cambiar de posición dos de las líneas y manteniendo una. Cualquiera de las líneas. Por ejemplo, puedes decir, yo quiero cambiar de posición L2 y L3. O sea, L2 lo llevo por acá y L3 lo llevo para acá, ¿no? Esto ya acá ya no existe. Y el motor va a empezar a girar al otro lado. También puedes hacerlo cambiando L1 con L2 o L1 con L3. ¿Sí? Por ejemplo, mira, acá has visto que el motor gira en sentido antihorario. Vamos a cambiar de posición las líneas. Voy a tomar por acá L2, voy a quitar L2 con L3. Ya está. Voy a mantener L1. Entonces conecto. De acá de L3 ya no voy a llevar a W1 sino a V1. Y de acá de L2 no voy a llevar a V1 sino a W1. ¿Ya? Voy a mover por ahí para que se note. Ahí está. He hecho el cambio de posición de las líneas. Ahora el motor, cuando haga el arranque directo, debe girar en sentido horario. Probamos. Y como ves, el motor ahora cambió su sentido de giro. Esto se hace directamente en la caja de bornes del motor, siempre y cuando tu motor quieres que funcione en ese sentido, de manera pues para siempre, ¿no? Por decirlo así. Tu máquina necesita funcionar a un sentido, así tienes que conectar. Por ejemplo, una electrobomba tiene un sentido de giro, entonces no puedes hacer inversión de giro en una electrobomba, ¿no? Siempre trabaja en un solo sentido. Un ventilador, un molino, tal vez por ahí también te dice siempre girar en ese sentido, para que haga correctamente su trabajo. Entonces, ahí no haces inversión de giro, y si has instalado mal, pues simplemente cambias de posición las líneas y ya está. La idea es que puedas hacer el cambio de giro desde un circuito de mando, así como estoy acá, teniendo dos pulsadores de marcha y un único paro, ¿no? Podría ser. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Voy a regresar a su posición normal, o lo dejo ahí, vamos a dejarlo ahí, en esa posición. Igual vamos a cambiar el sentido de giro, pero el cambio de posición de las líneas lo voy a hacer acá, con los contactores, ¿sí? Con los contactores. El cambio de las líneas lo puedo hacer en la entrada, o sea acá, en la entrada de los contactores, como en la salida. Es indistinto. En cualquiera, empezando o saliendo del contactor. Yo voy a hacer saliendo del contactor. Eso quiere decir que voy a mantener la posición de entrada. L1 a las entradas 1 de los contactores, L2 a las entradas 3 de los contactores y L3 a las entradas 5 de los contactores. Voy a mantener por acá la posición, a ver, ¿cuál mantenemos? Vamos a mantener la posición 2, ya, o sea, la línea 2. Mantengo por acá y voy a cambiar de posición la línea 1 con la línea 3. La línea 1, ya acá, lo voy a llevar donde antes estaba la línea 3 con el primer contactor. Y la línea 3 lo voy a llevar donde antes estaba la línea 1 con el primer contactor. Y con eso he hecho el cambio de posición de las líneas. ¿Sí la ves, no? ¿Sí lo ves? ¿Sí? Si no lo ves, avísame y yo te explico acá. ¿Te das cuenta? Mira, cuando cierres KM1, bueno, por acá va L1, por acá llega L1, también va a ir por acá, ¿quién? L2, hacia el contactor, ¿no? Digo, perdón, hacia el motor, L2, y por acá va, vamos a poner este color, nuevamente, L3. Esto es para cuando se cierra KM1. Ahora, cuando cierra KM2, ¿cómo va a llegar las líneas? A ver, viene por acá, L1 es esto, ¿no? Y en vez de L3, por acá va L1. Entonces, por acá tienes L1, ¿ya? Luego, por acá, bueno, con L2 se mantiene, ¿no? Se mantiene la posición. A ver. Se mantiene, por acá tienes L2 también. A ver. L2 y por acá L3 va donde antes estaba L1. L3 acá. ¿Te das cuenta? Sí la entiendes, ¿no? Cómo está cambiando de posición las líneas. Mira, cuando KM1 cierra, hacia el motor le llegan las líneas en este orden. L1, L2, L3. Cuando KM2 cierra, le llega al motor este orden de las líneas, L3, L2 y L1. Diferente, ¿no? Diferente posición. L2 se mantiene en el centro
y han cambiado de posición los extremos L1 y L3. Pero acá hay algo importante. Mira, ¿qué pasa si los dos contactores se cierran al mismo tiempo? ¿Qué está sucediendo acá? Se está uniendo L3 con L1 y por acá también L3 con L1. Hay un cortocircuito. Es por ello que acá debemos evitar que los contactores se activen al mismo tiempo, ¿sí? Eso se hace en el circuito de mando y ahí podemos hacer el enclavamiento eléctrico, ¿no? Que impida la activación de los dos contactores al mismo tiempo. También se puede hacer con un dispositivo mecánico que se llama enclavamiento mecánico, ¿sí? Bien, entonces, teniendo claro esto, ya ahora nos vamos a enfocar acá en el circuito de mando de activar el contactor KM2. Para activar el contactor KM2 lo voy a hacer desde otro pulsador. Indico por acá otro pulsador y voy a tener otra bobina, ¿no? Voy a tener otra bobina. KM2. Conecto el A2, es un punto común el neutro, y conecto por acá. Y vamos a ver paso a paso. De acá llevo hacia la salida del botón de parada porque va a ser un paro único. Y conecto un contacto normalmente abierto paralelo al pulsador S4. Ya está. Ese contacto normal abierto debe ser de KM2. Cambia el nombre, KM2. Bien. Ahora mismo, cuando tú actives, mira, solamente voy a hacer acá en la parte de control, mira, yo activo KM1 y puedo activar KM2. La idea es que ambos no se activen al mismo tiempo porque vamos a provocar cortocircuito. ¿No me crees? Mira, el simulador te lo dice. Activo KM1, bien, el motor está girando en sentido horario y por accidente, tú o alguien, o por desconocimiento a veces, presionas el botón que activa KM2. Automáticamente hay un cortocircuito, ¿no? Se ha detectado un cortocircuito, dice. El simulador aguanta todo, pero eso que no te ocurra en la práctica, pues. Es por ello que acá debo autoproteger, ¿no? Esas bobinas. ¿Y eso cómo se hace? Con un enclavamiento eléctrico, ¿sí? Un enclavamiento eléctrico. Se conecta en esta posición un contacto normal cerrado. ¿De quién? De KM1. Cruzado, ¿no? Cruzado. Ahí está. O sea, al frente. Y por acá de KM2. Otro contacto normal cerrado de KM2. Y ahora vas a entender por qué se conecta de esa manera. Mira. Cuando tú actives KM1, bueno, KM1 va a entrar en funcionamiento. Por acá se produce el automantenimiento. Y este contacto que está al frente, ¿qué va a pasar? Estaba cerrado y ahora se abre, ¿no? Se abre. Así presiones por acá S4, ese contacto no te permite activar KM2, porque KM1 está funcionando. Para activar KM2, primero debes desactivar KM1, detener el motor. Entonces, lo que harías es, presionas por acá el botón de parada, ya, todo se desactiva nuevamente y quedaría así. Ahora, como KM1 está desactivado, este contacto está cerrado. Y al estar cerrado y presionas este botón, se activa KM2. Se produce el automantenimiento y además este contacto que está al frente se abre. Se abre justamente para impedir la activación de KM1 mientras KM2 está funcionando. Así presiones por acá este botón, KM1 no funciona. No va a entrar en funcionamiento. Eso es autoprotección eléctrica. Entonces, probamos ahora a ver si funciona con todo el circuito de potencia, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver. Sí, acá nos hemos olvidado de colocar, ya me di cuenta. Acá dice KM1. Esto debe ser de KM2. Perfecto. Si alguien se dio cuenta. Sí, bien, pues se han dado cuenta, ¿no? Sí, está bien. KM2. Cambiamos el número. Porque si no es de KM2 no va a funcionar. Está bien. Ya, está bien. A ver. O probamos acá primero, ¿ya? Porque tal vez acá, cuando estás viendo del móvil, no se ve cómo funciona realmente. Acá vamos a probar primero. Presiono por acá el pulsador S3, activa KM1 y como ves este contacto se abre. Así yo presione por acá S4, KM2 no entra en funcionamiento. ¿Por qué? Porque este contacto lo está impidiendo. Primero debes desactivar y recién te va a permitir energizar KM2. Cuando activas KM2, este contacto por acá al frente se abre.
Hace rato estaba KM1, no funcionaría así, ¿no? KM2 su contacto normal abierto, acá en serie KM1. Así presione por acá este pulsador e impide la activación de KM2. Así que desactivo y vuelvo a activar acá. Muy bien, ese es el principio de funcionamiento de la inversión de giro. Bueno, por acá hemos dejado invertido las líneas, no hay problema. Vamos a cerrar circuito de potencia y presionamos pulsador de marcha. Ahí está. El motor gira en sentido horario. ¿Está bien? Vamos a intentar cambiar el giro. No se puede, porque primero debo detener el motor. Detengo el motor, espero que se frene y realizo el cambio de giro. Y como ves, el motor ahora está girando en sentido antihorario. Estoy invirtiendo el sentido de giro desde esos dos botones pulsadores. Y eso, lo que has hecho acá, es lo mismo que tienes por acá. ¿Sí? Es igualito. Observa, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Mira, voy a tomar un color por acá para escribir. Este primer pulsador ingresa al contacto normalmente cerrado del segundo contactor y de acá recién ingresa hacia el contactor 1, hacia KM1. Este otro pulsador para activar KM2, ¿no? Viene por acá, no va directamente a KM2, sino que ingresa al contacto normalmente cerrado de KM1 y pasa hacia la bobina del segundo contactor. Se está haciendo la autoprotección ahí, ¿sí? Y bueno, por acá es el automantenimiento, ¿no? Se conecta simplemente los contactos normal abiertos paralelo a cada uno de los pulsadores y eso es todo lo que tienes ahí. Con este botón el motor girará en un sentido, con este botón detienes y con ese otro botón cambias el sentido de giro. Es sencillo. Y si quieres ver por acá el cambio de las líneas, también están ahí. Arriba se mantiene la posición. Y bueno, acá también se ha cambiado L1 y L3, ¿no? Sí, la misma. Bien, vamos a agregar pilotos. ¿Saben qué son los pilotos, no? Son unas luces, indicadores luminosos que nos dan pues una señal de cómo se encuentra nuestro sistema, ¿no? Cómo está tu motor está detenido, tu motor está funcionando o tu motor está en sobrecarga, puede ser. Vamos por acá. Vamos a insertar un piloto. Ya, el símbolo de un piloto es esto de acá. Es una circunferencia, con sus dos patitas ahí, X1, X2 y una X en el centro. El piloto de marcha siempre se conecta en paralelo a las bobinas de los contactores. Puedes poner un piloto de marcha por cada bobina o puedes poner uno para un solo piloto para ambos. En este caso, ahí lo harías con contactos auxiliares, ¿no? En este caso vamos a hacer uno cada uno. Piloto de color verde, vamos a cambiar el color acá, verde, H1 para que indique cuando el motor gire en un sentido, ¿ya? Y otro piloto de color verde también, o puedes poner otro color, pero que no sea rojo, que no sea amarillo o blanco, ¿no? H2, o puedes rotular también en este caso. En tu tablero te va a decir qué indica esa luz, ya está. Entonces, H1 cuando funciona KM1, H2 cuando funciona KM2. Ahora vamos a insertar un piloto de parada, H3. Ahí está, piloto de color rojo. Ahí está, piloto de color rojo. Y como es un solo motor, y el motor se detiene, debe encenderse ese piloto, ¿sí? El motor no está girando en sentido horario ni antihorario. Este piloto debe encenderse. Y este piloto se debe encender siempre y cuando ambos contactores se encuentren desactivados. ¿Sí? Ambos contactores se encuentren desactivados. Por tanto, implementas una condición por acá de dos contactos en serie de los contactores. Ya vas a ver por qué. Este contacto lo vamos a llamar de KM1 y este de KM2. Y se conecta en serie. La idea es que se encienda H3 siempre y cuando ambos contactos se encuentren cerrados. Ya sea que KM1 o KM2 entre en funcionamiento,
sabemos que solamente uno a la vez, se abre ese contacto y se apaga H3. Por eso se conecta en serie. Y esto se alimenta desde antes del paro de emergencia. Antes del paro de emergencia. Para que cuando presiones el paro de emergencia se desactive todo y no afecte la activación de H3. Ahora, acá vamos a implementar otro piloto. Un piloto H4, un piloto de defecto por sobrecarga. ¿Qué color? Color amarillo o ámbar. Ahí está. Y voy a conectar por acá X2 también. Ahora, ese piloto, ¿desde dónde lo voy a alimentar? ¿Desde dónde lo voy a conectar? ¿Con quién se controla? Ese piloto debe encenderse cuando existe sobrecarga. Y cuando existe sobrecarga en el relé térmico, estos contactos cambian de posición. El contacto cerrado se abre y el contacto abierto se cierra encendiendo un piloto, ¿sí? Entonces, 97 y 95 lo conecto a la línea. Y del 98 voy a activar mi piloto. Y listo. Con eso ya tienes implementado tu circuito con inversión de giro y además con sus pilotos. Probamos. A ver. Como ves, al momento de energizar, se enciende H3 indicando que el motor está detenido. El motor está apagado. Vamos a ver. Sí, está apagado. Ahí lo ves, está apagado. Ahora, yo activo por acá el contactor KM1. Observe ese contacto arriba, se va a abrir. Obsérvalo. Ya está. Se abre ese contacto, se desactiva H3 y se activa H1 indicando que el motor está funcionando. Veamos, el motor está funcionando. Voy a detener el motor, se apaga H1 y se activa nuevamente H3 porque el motor ya no está conectado. Veamos, ya está. Nuevamente activo por acá KM2. Bueno, ahora activo KM2 y como ves, se abre ese contacto, se desactiva H3 y se activa H2 indicando que el motor ha cambiado su sentido de giro. ¿Por qué es importante esto? Cuando estás en tu tablero, pues tú pensarías que tu motor está funcionando o está detenido, no sé. Normalmente tu motor no lo ves, ¿no? Bueno, en algunas aplicaciones no lo ves, tu motor está lejos de tu tablero. Y tu tablero te indica si el motor está funcionando o está en sobrecarga tal vez. Y eso mismo vamos a hacer ahora. Voy a simular una sobrecarga. ¿Para qué? Para detener el motor y activar el piloto H4, el piloto de defecto. La simulación de sobrecarga en este simulador que es SimuRelay o en KDSimu se hace presionando el relé térmico, ¿no? O de manera física, ¿cómo lo harías? Para que hagas un test de sobrecargas. Acá el relé térmico te dice un botón de test, así que destapas acá. Y acá tiene un botón pequeño, presionas por ahí con un perillero. Hay un sonido y los contactos cambiaron de posición. Entonces es el equivalente a hacer esto, mira. Presionas acá, como ves acá arriba los contactos cambiaron de posición. Ese contacto 95-96 que era cerrado se abre, desactivando el motor detenido. Y el contacto 97-98 se cierra, activando el piloto de sobrecarga. Puede ser una sirena tal vez para que emita un sonido, también. En este caso es un piloto. Y ahora intentas activar nuevamente tu motor en un sentido u otro, no se puede, porque esos contactos se quedaron así. Pero hay una manera de regresarlo, ¿cierto? Claro que sí. ¿Y eso cómo es? El relé térmico tiene un botón que dice Reset. Y el Reset puede ser manual o como puede ser automático. En este caso está en modo manual. La letra H indica, ahí se ve, ¿no? Letra H indica Reset manual y la letra A Reset automático. En este modelo de relé térmico, cuando la letra H está hacia arriba, apuntando al Reset, está en modo manual. Por lo que cada que ocurre una sobrecarga, tú debes acercarte a tu relé térmico y presionar este botón. Se escucha un sonido. Con eso has regresado a su posición normal a estos contactos. Es el equivalente a hacer esto en el simulador. Volver a presionar acá y ha regresado a su posición normal esos contactos. Y ahora ya puedes arrancar el motor. Detienes, haces la inversión de giro y también. Pero ¿qué pasa cuando funciona el motor y hay una sobrecarga y este reset está en automático? En este modelo se cambia de reset manual a automático presionando y girando. Así, en sentido horario. Ahí como ves tiene una pestañita, ¿no? Que apunta a la letra A. Ahora ese botón
que estaba sobresalido se ha escondido, ¿no? Está presionado. En esa posición el reset está en automático. ¿Qué quiere decir que el reset esté en automático? Cada que ocurre una sobrecarga, pasado cierto tiempo, una vez que se enfrían los bimetálicos, automáticamente esos contactos se rearman. Entonces sería el equivalente acá. No es necesario que presiones acá, ¿no? En el reset automático. Acá en el simulador no se puede poner automático, siempre es manual. Vuelves a resetear y el motor estaría listo y apto para volver a funcionar, ya sea en un sentido o en otro sentido. De igual manera, puedes detener el motor con el paro de emergencia, ¿no? Presionas el paro de emergencia y, como ves, se detiene el motor. Rearmas y nuevamente vuelves a arrancar. Y eso sería una inversión de giro. Esto es en su circuito bajo la simbología, y por acá tienes una representación pictórica de cómo se conectarían los cables, cómo se haría la inversión de las líneas, conexión con el relé térmico, y por acá tienes una vista completa con los pulsadores de marcha y paro. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Aprendiste acá a realizar la inversión de giro? ¿Ya tienes claro cómo es la lógica para la inversión de giro? Bien. ¿Tienes un manual, dice por ahí? Claro, amigo. Tenemos por ahí manuales, tenemos cursos también donde todo lo que ves acá lo plasmamos en la parte práctica. Vas a ver cómo se manipula los contactores, cómo se conectan los pulsadores de mando, de paro, un motor, ¿no? Todo detallado también. Bien, chicos, hasta acá entonces la grabación de la explicación.